Continuamos con la tercera y última parte de la clase de ciclo cardíaco. Ahora focalicemos en la presión ventricular y de los grandes vasos. Como sabemos, el primer fenómeno electrocardiográfico es la onda P, que corresponde a la despolarización auricular y luego a la contracción auricular. Como vemos en este gráfico, este fenómeno también lleva a un aumento de la presión ventricular. La pregunta es, ¿por qué aumenta la presión ventricular? ¿Y por qué la presión es tan parecida a la de la aurícula? Es importante destacar que nos encontramos en la etapa del ciclo cardíaco del llenado, por lo cual las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas. Por lo tanto, la aurícula y el ventrículo funcionan como una sola cavidad. Sabemos que en los sólidos se puede ejercer una fuerza en un área determinada. Esto en los fluidos incompresibles no es posible. El principio de Pascal nos indica que la presión en un fluido incompresible que se encuentra en equilibrio en un recipiente de paredes rígidas se transmite en igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Sabemos que el principio de Pascal no se aplica en forma estricta, ya que la sangre no se encuentra en equilibrio y las paredes ventriculares no son completamente rígidas. Sin embargo, esto nos ayuda a entender por qué las presiones son muy similares. Siguiendo adelante en el ciclo cardíaco, observamos que el segundo fenómeno electrocardiográfico es el QRS, que corresponde a la despolarización ventricular y luego a la contracción ventricular. Esto llevará a un aumento súbito de la presión ventricular, lo que ocasionará que las válvulas auriculoventriculares se cierren. En este instante del ciclo, el ventrículo se está contrayendo con ambas válvulas cerradas sin acortamiento. Es por esto que esta fase se llama de contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica finaliza con la apertura de la válvula aórtica, en el instante en que la presión del ventrículo supera la presión diastólica de la aorta. En este instante empieza la fase de eyección. Es interesante notar cómo la presión del ventrículo y de la aorta en este punto son muy similares, de la misma manera de lo que ocurría entre aurícula y ventrículo después de la onda P. La explicación de por qué se da esto se basa en los mismos principios que mencionamos antes, son una única cavidad. Aunque para hacer honor a la verdad, estas presiones no son exactamente iguales, tienen cruces y separaciones durante la fase eyectiva. Pero a grandes rasgos son muy similares. Llegado a este instante, el electrocardiograma nos mostrará la onda T, que como dijimos anteriormente, tiene una correlación temporal con la relajación ventricular. A medida que el ventrículo comienza su relajación, la presión de la aorta superará la presión del ventrículo, lo que llevará al cierre de las válvulas sigmoideas. De este modo se dará inicio a la relajación isovolumétrica, ya que, como recordaremos también, las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. Cabría preguntarse, ¿por qué la presión en la aorta no cae con la misma rapidez que en la presión ventricular? Esto se da de esta manera porque la naturaleza de la caída de la presión es diferente. La presión en el ventrículo cae por la relajación ventricular. Sin embargo, la presión en la aorta cae por rozamiento viscoso. Es decir, para que la sangre fluya, debe haber un gasto de energía, por lo tanto, una caída de la presión. Ahora, ¿cuándo finaliza la relajación isovolumétrica? Recordemos que en este punto del ciclo, la aurícula, por el retorno venoso, aumenta de volumen y de presión. En el momento en que la presión auricular se encuentre por encima de la presión ventricular, se abrirán las válvulas auriculoventriculares y de esta manera finalizará la relajación isovolumétrica e iniciará el periodo de llenado. Entonces, resumiendo, la contracción auricular llevará a un ligero aumento de la presión ventricular en un primer momento. Luego, la despolarización y por lo tanto la contracción ventricular llevará a un aumento súbito de la presión dentro de esa cavidad y por lo tanto
producirá el cierre de las válvulas auriculoventriculares, dando inicio a la contracción isovolumétrica, la cual finalizará en el momento en que la presión ventricular supere a la presión de la aorta o de la arteria pulmonar. En este momento se producirá la apertura de las válvulas sigmoideas, lo que dará inicio a la fase eyectiva. Durante la fase eyectiva comenzará la relajación ventricular, lo que hará que vaya cayendo la presión dentro de esa cavidad. Dado un instante, la presión en la aorta superará la presión en el ventrículo izquierdo. Esto llevará al cierre de la válvula aórtica o pulmonar según corresponda, y dará fin a la fase eyectiva e inicio a la fase de relajación isovolumétrica. El aumento de la presión auricular y el descenso de la presión ventricular hará que en algún momento la presión en la aurícula supere a la del ventrículo y se produzca la apertura de las válvulas auriculoventriculares, dando así fin a la fase de relajación isovolumétrica e inicio a la fase de llenado. Analicemos más detalladamente las fases de llenado ventricular. A estas fases la dividiremos en activa o pasivo según intervenga o no la contracción auricular. Como mencionamos recientemente, el aumento de la presión auricular y el descenso de la presión ventricular es lo que lleva a la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, que cuando se produce esta apertura, hay un gradiente de presión entre estas dos cavidades. Esta diferencia de presión será la fuerza impulsora para la primera fase de llenado. Como vemos en el gráfico, la pendiente de esta curva de llenado es relativamente alta comparada con el resto. Es por eso que esta fase se denomina fase de llenado pasivo rápido. A medida que se disipa el gradiente, la pendiente de esta curva disminuye y se pasa a la fase de llenado pasivo lento. Luego, en la fase tardía del llenado, se da la sístole auricular, dando así a la fase de llenado activo. A diferencia de lo que se podría pensar en forma intuitiva, el llenado pasivo representa un porcentaje mayor del llenado total de los ventrículos. Normalmente se dice que el llenado activo representa entre un 20 y 25% del llenado total. Sin embargo, este porcentaje puede cambiar con la frecuencia cardíaca, ya que la taquicardia acorta los periodos de llenado pasivo sin modificar en forma significativa el llenado activo. El ecocardiograma Doppler es un método de imagen que nos permite evaluar mediante ultrasonido la estructura y función del corazón. Se puede evaluar, por ejemplo, la motilidad de las paredes, medir sus espesores, medir el diámetro de las cavidades, evaluar el flujo a través de las válvulas y también aspectos funcionales como la función diastólica y la función sistólica. Como mencioné recién, uno de los aspectos que nos permite evaluar la ecocardiografía Doppler es el flujo valvular. Una de las formas de evaluarlo es a través de medir la velocidad en función del tiempo, como observamos en el gráfico de la izquierda. En este gráfico observamos dos ondas. Una primera onda llamada onda E, de Early, producto del llenado temprano ventricular. Como podemos observar, a medida que se disipa el gradiente, la velocidad de la onda E disminuye hasta hacerse prácticamente cero. A este periodo lo llamamos diástasis. Ahora, luego de este periodo, vendrá la contracción auricular, lo que genera la onda A. Cuando analizamos el gráfico de presión en función del tiempo,
observamos que la principal diferencia entre las cavidades izquierdas y derechas era su magnitud. Sin embargo, hay otras diferencias que vale la pena mencionar. Como vemos, durante la fase de llenado, la presión en las cavidades derechas aumenta antes que la presión en las cavidades izquierdas. Esto evidentemente está dado por la ubicación del nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha. Por lo tanto, su contracción inicial llevará a un aumento de la presión en el ventrículo derecho antes que en el ventrículo izquierdo. Luego observamos que la contracción isovolumétrica se inicia antes en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. ¿Por qué se da esto? Esto se da principalmente porque la velocidad de conducción de la rama izquierda del haz de Higgs es ligeramente más rápida que la rama derecha. Por lo tanto, la despolarización inicia antes en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Esto trae como consecuencia que la válvula mitral se cierre antes que la válvula tricúspide. Si colocamos un estetoscopio en el pecho del paciente, esto lo escucharemos como el primer ruido cardíaco, o R1, que a pesar de ser un solo ruido, tiene dos componentes, el mitral y el tricuspidio. Ahora bien, sería intuitivo pensar que si la contracción inició en el ventrículo izquierdo, la primer válvula que se abra sea la aórtica. Sin embargo, esto no es así. El ventrículo derecho, a pesar de iniciar unos milisegundos después que el ventrículo izquierdo, debe superar una presión significativamente menor a la de las cavidades izquierdas. Por lo tanto, a pesar de iniciar después, la apertura de la válvula pulmonar se da antes que la apertura de la válvula aórtica. Esto trae como consecuencia que el periodo de contracción isovolumétrica del ventrículo derecho sea más corto que el del ventrículo izquierdo. Ahora bien, dado que el ventrículo izquierdo se despolarizó primero, se empieza a repolarizar antes. Esto trae aparejado que la válvula aórtica se cierre antes que la válvula pulmonar. Esto, con un estetoscopio en el pecho del paciente, lo escucharemos como el segundo ruido o R2, que nuevamente es un solo ruido, pero tiene dos componentes, el aórtico y el pulmonar. Ahora, para que se abra la válvula mitral y finalice así el periodo de relajación isovolumétrico del ventrículo izquierdo, la presión en el mismo debe caer varias órdenes de magnitud más que la del ventrículo derecho. Es por eso que también el periodo de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho. Resta por mencionar que en el ciclo cardíaco pueden hallarse dos ruidos más, el R3 y el R4. El R3 se da durante el llenado pasivo. El R3 en pacientes jóvenes o deportistas puede llegar a ser fisiológico, pero en personas de edad avanzada o con patologías concomitantes puede llegar a ser anormal. El R4 será siempre patológico y se suele explicar como las turbulencias o vibraciones que se generan por la contracción de una aurícula contra una pared ventricular en estado más rígido. Por último, aquí le dejo una figura que correlaciona temporalmente los principales fenómenos mecánicos. Muchas gracias por su atención.